El profesor, de John Katzenbach. Capítulo 19. Para cuando Terry Collins llegó a su casa, tarde esa noche, estaba convencida de que Adrian estaba totalmente loco, y que estar loco era probablemente su única salida realista. Apenas abrió la puerta, sus dos niños saltaron de frente al televisor, y Terry fue inundada por una súbita catarata de exigencias infantiles, la mayor parte de las cuales estaban referidas a la escuela, con lo ocurrido en el patio durante el recreo o en la clase de lectura. Era un poco como entrar en un cine con la película comenzada, y una vez allí tratar de recoger silenciosamente suficientes observaciones y escuchar suficientes detalles de la trama faltante como para llenar los espacios vacíos. Laurie, revoloteando en la cocina sobre la pileta llena de platos sucios, gritó con un saludo que era a la vez una bienvenida a casa y una pregunta sobre si tenía hambre. Terry respondió con una negación. Su hijo de 8 años, con la energía de un varón de esa edad, le preguntó: ¿arrestaste a alguno de los malos hoy? Su hermana pequeña, 2 años menor que él, tan silenciosa como él, era ruidoso. Simplemente se aferraba a la pierna de su madre con una mano, mientras agitaba en el aire un colorido dibujo con la otra. No, hoy no, respondió Terry, pero creo que mañana sí, o tal vez pasado mañana. ¿Malos de verdad? Siempre. Solo los realmente malos. Bien, aceptó el niño de 8 años. Se alejó de su lado y regresó al televisor. Terry observaba cada gesto que hacía, cada tono dado a cualquier palabra que pronunciara, cada expresión en su cara en busca de señales reveladoras de su padre. Era como vivir con una granada de mano activada. No sabía qué parte de su exmarido había pasado a su hijo, pero la asustaba. La genética puede ser aterradora, pensó. El niño ya tenía la sonrisa despreocupada y la relajada seducción de su padre, y era sumamente conocido en la escuela y en el vecindario. Ella temía que todo fuera una mentira, que al igual que su padre fuera encantador y malvado al mismo tiempo. Su exmarido siempre tenía una sonrisa en público, contaba chistes, hacía que todos se sintieran bien consigo mismos. Pero en el momento en el que se quedaban solos, él se volvía oscuro y recóndito y empezaba a golpearla despiadadamente. Esa era la parte oculta que nadie había visto nunca, salvo ella. Era un misterio, y cuando ella huyó, sabía que dejaba atrás mucha gente querida, familia, amigos, compañeros de trabajo que estarían preguntándose ¿cómo puede ser? Y no tiene sentido. El problema era que sí tenía sentido, solo que ellos no lo sabían. Seguía observando a su hijo y se desplomó en un sillón. Ignoró la televisión y recogió un libro ilustrado. Ella se preguntó: ¿me fui a tiempo? Se las había arreglado para huir, haciendo las valijas y corriendo cuando sabía que él iba a estar ocupado por unas horas. Había tomado muchas precauciones, sin dar la menor señal de huida en las semanas previas a su fuga, destacando cada vez que podía los asuntos más aburridos y rutinarios, de modo que cuando huyera sería algo inesperado. Dejó todo atrás, salvo un poco de dinero y los niños. Él podía quedarse con todo lo demás. No le preocupaba. Tenía un único mantra que había repetido en su interior sin cesar: comenzar de nuevo, comenzar de nuevo. En la época que siguió a la fuga, había obtenido la orden de restricción que lo mantenía alejado y el acuerdo de divorcio que limitaba su acceso a los niños, y depositó todos los papeles necesarios en la base del primer escuadrón aerotransportado, donde estaba el jefe de su marido, en Carolina del Norte. Había soportado más de una sesión con consejeros militares que trataron de convencerla, de manera sutil y a veces no tanto, de que volviera con su marido. Ella se había negado por mucho que le repitieran que él era un héroe norteamericano. Tenemos demasiados héroes, pensó ella. Pero no existía nunca un escape absoluto y completo, por lo menos no uno que no implicara esconderse, identidades falsas y moverse de un lugar a otro, tratando de ser anónimo en un mundo que parece dedicado a divulgar todo sobre todos. Él nunca estaría del todo fuera de sus vidas. Esa era en parte la razón por la que había vuelto a la escuela.
y se había esforzado tanto en convertirse en una mujer policía. El arma semiautomática en su cartera y la insignia que llevaba eran un mensaje explícito de que ella esperaba servir de barrera entre él y cualquier veneno que quisiera administrar. Abrazó a los dos niños y al mismo tiempo elevó una breve plegaria. Otro día a salvo, Terry acomodó a los niños en sus tareas infantiles: dibujar, leer, mirar televisión, y luego fue a la cocina. Laurie estaba preparando un plato de comida. Pensé que no estabas exactamente diciendo la verdad, se justificó. Terry dirigió su mirada al pan de carne recalentado y a la ensalada fría. Tomó el plato, buscó tenedor y cuchillo y, siempre de pie, se apoyó contra los armarios y empezó a comer. Debería ser detective, le dijo entre bocado y bocado. Laurie asintió con la cabeza. Esto era un cumplido importante para alguien como ella, que pasaba mucho tiempo con Raymond Chandler, Sir Arthur Conan Doyle y James Ellroy. En la otra habitación, los dos niños se mantenían ocupados y en silencio, lo cual era una especie de victoria. Terry empezó a servirse un vaso de leche. Luego lo pensó mejor y encontró una botella medio vacía de vino blanco. Tomó 2 copas de un estante. ¿Te quedas un rato más? Laurie asintió con la cabeza. Sí, vino blanco y meter a los niños en la cama. No se me ocurre una velada mejor, siempre y cuando pueda volver a la televisión antes de que empiece CSI. En la escena del crimen. Esos programas, tú sabes que no son reales. Sí, pero son como pequeñas piezas de moralidades. En los tiempos medievales, todos los campesinos se reunían delante de las escalinatas de cualquier iglesia para ver a los actores interpretando historias bíblicas del Antiguo Testamento, para enseñar lecciones como, por ejemplo, si no eres un creyente recto, Dios te castigará. Hoy encendemos el televisor para ver a Horatio, como quiera que se llame, en Miami, o a Gus en Las Vegas, para que nos informen más o menos lo mismo de manera más moderna. Ambas se rieron. 10 minutos, les gritó Terry a los niños en la otra habitación, un anuncio recibido con predecibles quejas. Terry sabía que Laurie estaba ansiosa por preguntar por el caso en el que estaba trabajando, pero era demasiado educada como para abordar un tema sin el preámbulo. Comió un bocado de pan de carne. Una fuga, dijo a manera de respuesta a la pregunta no verbalizada. Pero no podemos estar seguros, tal vez sea un secuestro, o tal vez alguien la ayudó a escapar. No está claro todavía. ¿Y tú qué piensas?, quiso saber Laurie. Terry vaciló. La mayoría de los niños que desaparecen lo hacen por alguna razón, y por lo general aparecen otra vez, por lo menos eso es lo que nos dicen las estadísticas. Pero Terry miró hacia la otra habitación para asegurarse de que sus hijos no podían oírla. No soy optimista, respondió en voz baja. Comió un bocado de ensalada con el tenedor y tomó un largo trago de vino. Soy realista. Tengo esperanza de que sea lo mejor. Espero lo peor. Laurie asintió con la cabeza. Los finales felices. Si quieres un final feliz, mira la televisión, concluyó Terry enérgicamente. Sonó mucho más severa de lo que pensaba que debía de ser, pero su conversación con el profesor la había dejado viendo solo las posibilidades grises y oscuras. Es más posible encontrarlos allí. Era, pensaba, una manera poco usual de investigar un crimen. Se había hecho tarde y Laurie había partido con su acostumbrado ofrecimiento de llama en cualquier momento, de día o de noche. Los niños estaban dormidos y Terry iba por su tercera copa de vino blanco, rodeada de libros y artículos, y una computadora portátil, cerca de todo. Estaba en el extraño reino existente entre el agotamiento y la fascinación. Como puede ver, detective, el delito que ocurrió justo delante de mí era solamente un principio. Escena primera, primer acto. Entran los antagonistas y lo poco que sabemos acerca de ellos probablemente no conduce a ninguna parte, especialmente si los criminales son expertos en lo que hacen. Podía escuchar la voz del viejo profesor que resonaba en el santuario de una pequeña y prolija casa desordenadamente llena de juguetes. Expertos. Ella no
le había contado acerca de la camioneta robada y del fuego que muy probablemente eliminó todas las pruebas que pudieron haber dejado sin querer. Por cierto, solo alguien que sabía lo que estaba haciendo iba a tomar sus precauciones. Tenemos que considerar que el crimen está ocurriendo, incluso mientras hablamos. El profesor está lleno de suposiciones salvajes, enloquecido por las ideas, pensaba ella. Pero ocultas dentro de todo eso, algunas ideas tienen sentido para ella. Lo había escuchado cuidadosamente, tratando de ver un sendero entre dos misterios. El primero era obvio. ¿Qué tenía de malo él? El segundo era mucho más complicado. ¿Cómo encontrar a una Jennifer que ha sido arrebatada de este mundo? Había decidido que simplemente iba a tener paciencia con el profesor. Era inteligente, perspicaz y sumamente bien educado. El hecho de que su capacidad de atención se fuera y regresara con la misma rapidez, de que pareciera flotar hacia otras tierras y de que respondiera a preguntas y afirmaciones que no habían sido expresadas, bien, en lo que a Terry concernía, se trataba de cosas bastante benignas. En algún sitio, en medio de todas sus andanzas mentales, podría haber un sendero que ella pudiera seguir. Sobre su regazo estaba la enciclopedia del crimen. Había leído 2 veces el artículo entero sobre los asesinatos de Morse, para luego hacer un examen minucioso del crimen en Internet. Nunca dejaba de asombrarle todo lo que podía descubrir oculto en los raros rincones del cibermundo. Encontró fotografías de autopsias, mapas de escenas del crimen y documentos originales de la policía, todos hechos públicos en varios sitios web dedicados a los asesinatos seriales y a la depravación sexual. Estuvo tentada de pedir alguno de los muchos libros que había sobre Myra Hindley e Ian Brady, pero no quería que este tipo de material ocupara espacio en el estante junto a El gato en el sombrero, El viento entre los sauces o Winnie the Pooh. Tenía el cuidado de borrar de la memoria de su computadora el acceso a cada uno de los sitios web relacionados con homicidios que ella visitaba. No tenía ningún sentido dejar allí nada que su hijo pudiera llegar a abrir. Los niños son naturalmente curiosos, pensó, pero toda curiosidad debe tener sus límites. Ella lo sabía, era una postura sumamente razonable y maternal, pero incluso después de que había utilizado el mouse y las teclas para enviar todo al purgatorio de la computadora, lo que había leído quedaba en su interior. Hasta donde ella entendía, lo que el profesor quería decir era que lo que estimulaba a la pareja homicida era la necesidad de compartir sus excesos. Esa es la clave. Tenían que ir más allá de ellos dos. Si hubieran compartido su amor por la tortura solo entre ellos, bueno, podrían haber continuado más o menos indefinidamente. Terry había tomado algunas notas mientras el profesor le daba cátedra. Salvo que cometieran un error en la planificación, ser descubiertos por alguna persona al azar, podrían haber continuado durante años. Ella sabía poco acerca de este tipo de crimen, a pesar de haber hecho algunos cursos sobre homicidios célebres y asesinatos seriales, pero la mayor parte de sus recuerdos al respecto se habían esfumado después de varios años dedicados a la rutina de los delitos de un pueblo universitario, con su muy limitado espectro. Si tomo 2 ratas blancas idénticas y las pongo en una misma situación psicológica, bien, es posible evaluar sus diferentes respuestas a estímulos idénticos, pero todavía habría una línea básica de similitudes sobre lo que podríamos medir. Él se había mostrado vigorizado. Ella supo que mientras que hablaba podría verse a sí mismo rodeado por estudiantes, amontonados en un laboratorio a oscuras, observando el comportamiento de los animales, evaluándolos cuidadosamente. Cuando ratas similares en una situación idéntica empiezan a desviarse de estas normas, es cuando las cosas se ponen interesantes. Pero la desaparición de Jennifer no era un experimento de laboratorio, por lo menos pensó ella reclinada en su silla. Yo no creo que lo sea. Respiró hondo y se preguntó si no estaría equivocada. Estaba en una posición difícil.
Se recordó a sí misma que debía ser cautelosa. Adoraba su trabajo, pero se daba cuenta de que cada caso podía definir su carrera. Si llegaba a fallar con una violación en el campus, sería enviada de vuelta a conducir una patrulla. Si estropeaba una investigación de drogas o un robo con allanamiento de morada, y en un departamento policial pequeño como el suyo, la mancha negra en su carpeta de antecedentes sería magnificada. En lugar de agitar su placa dorada ante rateros y estudiantes que habían bebido tanto como para cometer un delito, estaría respondiendo llamadas telefónicas. Una parte de ella estalló en cólera contra Jennifer. Maldita sea, ¿por qué no podías simplemente fumar marihuana y quedarte toda la noche afuera como hace cualquier adolescente con problemas en su casa? ¿Por qué no ponerte a beber y tener sexo demasiado pronto y sin protección y pasar de ese modo la adolescencia? ¿Por qué tenías que huir? Estaba exhausta. Ya se habría quedado dormida si no fuera por las imágenes combinadas de 2 asesinos muertos, ya hacía medio siglo, y de Jennifer. Quería prometer que la iba a encontrar, pero sabía que eso todavía era poco probable. El jefe de su departamento estaba sentado detrás de su escritorio. Había una fotografía sobre la pared detrás de él, el jefe con uniforme de béisbol rodeado de niños. Una temporada de campamento de la Liga Menor. No muy lejos había un trofeo barato pero brillante y un diploma enmarcado que lo declaraba el mejor entrenador de todos los tiempos, rubricado por las firmas que recién empezaban a tomar forma. El resto de la pared estaba dedicado a diplomas de numerosos cursos de entrenamiento, un programa de desarrollo profesional del FBI de Fitchburg State College y un título de posgrado del John Jay College en Nueva York. Ella sabía que este último era bastante prestigioso. Al jefe le gustaba llevar uniforme para trabajar, pero aquel día vestía un traje que parecía ser demasiado ajustado para su vientre expandido o para sus brazos de levantador de pesas. Ella tuvo la impresión de que estaba a punto de reventar en varias direcciones, como un personaje de dibujo animado que estaba siendo inflado como un globo. Estaba tomando lentamente el café y tamborileando un lápiz sobre el modesto informe que ella había presentado. «Terry», le dijo lentamente, «aquí hay más preguntas que respuestas». «Sí, señor». «¿Está sugiriendo que llamemos a los tipos de la policía del estado o al FBI?» Terry había previsto esa pregunta. «Claro que debemos informar de la situación hasta donde podemos saber, pero sin ninguna prueba firme solo van a estar frustrados como yo». Él usaba anteojos, tenía el hábito de ponérselos y luego quitárselos. Se los sacaba cuando hablaba, se los volvía a poner cuando leía, de modo que estaba constantemente en movimiento. «Entonces lo que tú estás diciendo...» Una adolescente con una historia confirmada de fugas escapa por tercera vez. Un testigo poco confiable dice que vio que era arrebatada en una calle. Investigación adicional revela que un vehículo robado similar al que él vio podría haber sido incendiado horas después de la desaparición. Sí, ¿y? Sí, y eso es todo. No hay pedido de rescate, ningún contacto con la niña desaparecida ni con nadie más. En otras palabras, si hubo un delito, ahí termina todo. Jesús, ¿qué piensas tú? Yo pienso, Terry vaciló. Estaba dispuesta a precipitarse con su respuesta, pero se dio cuenta de que pronto de que lo dijera podría ser peligroso. Quería asegurarse de proteger cautelosamente su puesto. Pienso que debemos proceder con cautela. ¿Cómo? Bien, el testigo, el profesor Thomas, emérito de la universidad, pongo sus antecedentes en el informe. Piensa que debemos revisar casos de posibles secuestros con abuso sexual, analizar a todos los potenciales delincuentes sexuales, tratar de encontrar por allí algún camino para seguir. Al mismo tiempo debemos aumentar los pedidos sobre personas desaparecidas. Si usted quiere, informar a su enlace con la oficina del FBI de Springfield, eso podría ayudar. Vea si quieren involucrarse.
Lo dudo, dijo el jefe, no sin algo más concreto para seguir. Terry continuó, sabía que el jefe lo haría. Está bien, sigue trabajando en el caso, manténlo en el primer lugar de tu bandeja. Sabes que la mayoría de estos fugitivos aparecen al final. Esperaremos que tal vez las personas a quienes el profesor vio sean algunos amigos que la madre no conoce. Sigamos juntando información mientras esperamos una llamada del tipo: se me acabó el dinero y quiero volver a casa. Terry asintió con la cabeza. El jefe veía los mismos problemas que veía ella. Quería asegurarse de que nunca tuviera que ponerse de pie delante de un montón de cámaras y reporteros para decir: bien, no pudimos aprovechar las posibilidades que tuvimos. Ella había visto a policías en otras jurisdicciones enfrentarse a situaciones para ver cómo sus carreras se desvanecían. Dudaba de que su jefe, aún con el sólido apoyo del alcalde y del consejero del gobierno municipal, quisiera ser el próximo en enfrentar la dura mirada de publicidad negativa. Era fácil para ella suponer que tampoco quería levantarse delante del consejo municipal, incluso en sesión secreta, y decir: bueno, tal vez tenemos un violador o asesino serial en nuestro agradable, tranquilo y pequeño pueblo universitario, porque eso sería igualmente explosivo. Así que, tal como lo sospechaba, lo que realmente estaba diciendo era: haz todo lo posible, cubre todas las bases, sigue todos los procedimientos, pero no corras riesgos, no te vuelvas loca, solo sé firme y confiable, porque si algo sale mal, tú serás la culpable. Ella asintió con la cabeza. Lo mantendré informado si logro desarrollar algo que sea de interés. Hazlo, replicó él. Se arregló la corbata en su cuello. Un discurso, supuso Terry, tal vez con los masones o el club de leones local. El tipo de público dispuesto a escuchar detalles estadísticos sobre delincuencia y sobre cómo el departamento de policía había manejado cada caso con certeza y profesionalismo. Era una impresión que al jefe le gustaba dar, y era bueno con eso. Terry decidió que iba a hacer dos cosas: verificar casos sin resolver. Tal vez había otra Jennifer de la que no estaba al tanto, y luego planeaba identificar a cada delincuente sexual registrado a su alcance. Muchas visitas, pensó, pero necesarias. Se levantó y salió de la oficina del jefe. No había dicho una sola palabra sobre las teorías del profesor Thomas. La mayoría de los crímenes se ajustan a patrones, se ajustan a normas estadísticas, se ajustan a esquemas que pueden ser diseñados en aulas para luego ser aplicados en situaciones de la vida real. Él quería salirse de esos parámetros, pensó ella. También pensó que no tenía sentido hacerlo realmente, pero tampoco lo tenía no hacerlo.